también está sucediendo en las iglesias. Miren lo que sucede en esta iglesia metodista con los niños. Do either of you have any questions for Miss Pentecost? Oh, thank you. Yeah, you like her eyeshadow. That's great. Yeah. Yeah, maybe she'll let you borrow it. When you're older, like when you're this, allowed to wear I just- makeup. yeah. Of course. Yeah. Well, one of the things I think is great about Miss Pentecost is she reminds us that we follow a God who calls us to not conform to things of this world. That we're supposed to be transformed by the renewal of our minds. And that means that what I think today may have to change tomorrow if I continue to renew my mind. And it's so cool that we serve a God that calls us to continue to grow and continue to change into something new. And to not be bound by the ways that the world confines us sometimes, that we're supposed to live differently. Y el video que les acabo de mostrar nos deja ver en qué punto están las cosas actualmente. Y miren, no hay nada nuevo bajo el sol. De hecho, este video que yo les muestro puede parecer, de hecho lo es, ¿no? Muy alarmante. Algo tremendamente terrible que esté sucediendo esto en iglesias que se supone son cristianas. Pero no hay nada nuevo debajo del sol. Y lo cierto es que los ciclos se repiten como las modas. Y la perversidad y la desviación dentro de la historia del cristianismo, incluso dentro de la historia del pueblo de Israel, es algo que venimos viendo como ciclos. Siempre hubo ciclos de la corrupción, la desviación y el pecado de sacerdotes, de ministros y del pueblo, que luego se volvían a Dios y salían de ese pecado, de esa corrupción. Y lo que estamos viviendo ahora no es nada nuevo. Pero entrando en materia con respecto a este video, a mí me toca de manera muy personal, porque yo crecí cristianamente en la Iglesia Metodista Unida Cubana. Y la Iglesia Metodista Unida Cubana, por supuesto, es hija de la Iglesia Metodista Unida Americana, porque fueron evangelistas, ministros americanos los que fueron a Cuba a llevar la palabra y a instaurar el metodismo en Cuba. Pero la Iglesia Metodista Cubana dista muchísimo de lo que tristemente ahora se ha convertido el metodismo americano. Y aquí estamos viendo a alguien que es un supuesto ministro. Esto, si no me equivoco, es en una iglesia metodista en la Florida. Un supuesto ministro que ya al ver cómo habla, a mí lo que me da a entender es que es homosexual. Y está celebrando en su iglesia un show o un espectáculo con uno de estos homosexuales que se visten de trabajadoras sexuales y que tienen el nombre bonito de drag queen. Pero la realidad es que son eso. Dan un show, un espectáculo de contenido básicamente sexual. No es nada intelectual, no hay nada de aprendizaje para que los niños aprendan. Simplemente es disfrazarse de trabajadora sexual para traer ese tipo de contenido sexual a menores de edad. Ahora, ¿qué sucede aquí? Yo les decía que me toca muy de cerca como metodista, porque yo amo el metodismo, amo la historia del metodismo, amo los hermanos Wesley, Susana Wesley, el papá de los Wesley. Estos eran anglicanos, para aquellos que no conocen, eran anglicanos de la iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra. Y Juan Wesley o John Wesley fue básicamente, literalmente, expulsado de la iglesia anglicana cuando comenzó a cuestionar, siendo hijo de ministro, las tantas barbaridades que se estaban cometiendo que no eran bíblicas. Y al ser expulsado, su frase, el lema, fue: me expulsan, está bien, el mundo será mi parroquia.
El mundo va a ser a partir de ahora mi iglesia, mi templo. Y esto dio lugar a un movimiento, un renacer de la fe tremendo en Inglaterra, donde la gente de las clases más bajas, trabajadores, los obreros, los mineros, mujeres de la mala vida, venían llorando por miles, escuchando los mensajes de Juan Wesley y se convertían al cristianismo. Y esto hizo un vuelco tremendo en la sociedad de Inglaterra, la sociedad inglesa. Y lo que estamos viendo ahora es un supuesto ministro porque la Iglesia Metodista Unida en Estados Unidos como institución está corrompida. Se han apartado de las Escrituras. Incluso ordenan a ministros homosexuales. Y yo no tengo nada en contra de la elección sexual de cada quien, que quede claro. Sí tengo todo en contra de pervertir las Escrituras. En una ocasión Jesús, o en más de una ocasión, se refirió a los fariseos, llamándolos hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víbora. Y les dijo, ustedes se buscan a un discípulo, un estudiante, supuestamente para librarlo del infierno. Y resulta que terminan en convertirlo en más hijos del infierno todavía. Y eso es lo que están haciendo estos llamados ministros. Fíjense que esta persona está citando un pasaje de la Biblia acomodado, recortado, para promover el homosexualismo, para promover a niños en la iglesia misma, la ideología de género y para promover semejante perversión como estos espectáculos de homosexuales vestidos de trabajadoras sexuales con niños. Y cuando les empieza a dar esta explicación a los niños, imagínense, le pregunta a la niña qué piensa y al niño, y la pobre niña lo que se le ocurre decir es, ay, me encanta su sombra de los ojos. Y entonces es ahí cuando él cita que la Escritura dice que nuestra mente tiene que ser renovada, pero dejó aparte, sacó de acuerdo a la mente de Cristo, de acuerdo a lo que piensa Jesucristo, de acuerdo a lo que Dios, a lo que Cristo establece como una mente nueva, que se despojó del viejo hombre, el viejo hombre pecaminoso. Ustedes sabían que ya hay Biblias adaptadas para homosexuales, donde hacen todo este tipo de desviación de los pasajes de las Escrituras y entonces le cortan a los pasajes, incluso les enseñan que el apóstol Pablo era homosexual porque siempre andaba con Silas, que él y Silas tenían que haber sido homosexuales. Y algo que es viejísimo ya, que David y Jonatán, que eran mejores amigos, definitivamente eran homosexuales por la manera en que el rey David define su amistad y su amor por David. Entonces, este supuesto ministro está haciendo como estos fariseos. No solo va a ir al infierno, sino que está acarreando condenación, incluso para niños pequeños. Cuando la Escritura dice que nuestra mente tiene que renovarse, es de acuerdo a la mente de Cristo, despojándonos de la mentalidad vieja de pecado. Dios no odia a los homosexuales como muchos promueven por ahí. El corazón de Dios se contriñe ante tanta maldad y desviación, y el homosexualismo entra entre los pecados. Lo siento si a usted no le gusta, yo no establezco lo que es pecado, no. Dios lo establece. Y Dios te dice, pongo a tu mano derecha el bien y a tu mano izquierda el mal. Elige el bien y vivirás, pero si eliges el mal, morirás.
Y fíjense si Dios es tan maravilloso, que no nos hizo robots, no nos obliga a pensar de una manera, no nos obliga a actuar de una manera. Es como un padre y una madre con sus hijos. Usted le enseña a sus hijos lo que es correcto. Y eventualmente sus hijos en la vida van a tomar sus propias decisiones. Pues Dios hace lo mismo. Espera que usted, por amor a Dios, elija el bien, aunque no le guste. Y deseche el mal, aunque lo disfrute. Es triste que esto esté pasando y muchos dirán, ¿cómo va a ser que dentro de las iglesias? Claro, porque esto es como cuando el apóstol Pablo dijo en Romanos que debido a su maldad, debido a su pecado, y se estaba refiriendo incluso al homosexualismo, porque esto no es nada nuevo. Dios los entregó a la suerte de su propia mente depravada. Y por eso estamos viendo esto dentro de las iglesias. Ahora, hay muchos pastores, ministros, metodistas que han salido y seguro siguen y seguirán saliendo de Cuba para Estados Unidos. Y quizás estos amadísimos, y a mí me da tanto regocijo porque son mis amados hermanos de Cuba, de la iglesia que me vio nacer y crecer en Cristo. Lleguen a Estados Unidos y sean los que quizás rescaten el metodismo o simple y llanamente digan, como dijo Juan Wesley, el mundo es mi parroquia y demos lugar a un nuevo avivamiento. No se dejen engañar. Tristemente, si usted ha escogido la vida homosexual, se le respeta. Dios le respeta y le ama. Le respetamos y le amamos. Porque usted tiene muchísimo valor ante el Dios que lo creó. Pero sus pasos no van de acuerdo a la Escritura. Y yo sé, cuando alguien expone esto, es catalogado como un mensaje de odio. Y no debiera ser así. Que Dios les bendiga, es mi deseo. Y como dijo Juan Wesley, el mundo es mi parroquia.